Hola hermanos, el día de hoy, 27 de enero del 2023, viernes de la tercera semana del tiempo ordinario, el último viernes del mes de enero de este 2023. Yo no sé si ustedes tienen la misma sensación que tengo yo, pero por Dios, y acabamos de terminar el año, y ya estamos terminando este mes, ya, o sea, va el tiempo demasiado rápido. Bueno, hoy no tenemos memoria obligatoria, pero hoy es día de Santa Ángela de Merici. Santa Ángela de Merici, pero muy importante, la fundadora de las Ursulinas. Fíjense bien, a ver, vamos por partes. Ella nace en el lago Garda, allá cerca de Brescia, en la provincia de Lombardía, ¿no? En el año 1474, en marzo de 1474. Era de una familia pobre, digamos, pero que vivían bien, vivían en una granja y eran ellos trabajadores de la tierra. Resulta ser que fue su papá el que le contaba todas las noches, le hacía relatos de los santos, ¿verdad? Y uno de los santos de las que le habló fue de Santa Úrsula. Y entonces de ahí le vino a ella esa devoción grande a Santa Úrsula porque era lo que ella había escuchado de labios de su papá. Resulta ser que pues muere su papá y su mamá y una de sus hermanas, y entonces le toca a ella junto con uno de sus hermanos irse a vivir con unos tíos de ellos, pero ya estos tíos ya son más acomodaditos, ¿verdad? Ya son personas de una clase mayor. Y entonces, vamos, la educan bien, la querían casar, pero ella toma la decisión de no casarse, de consagrarse plenamente al Señor, quiere ingresar con las terciarias franciscanas y ese es su deseo, pues ese es en el corazón ella tenía esa vocación, ella lo que quería era ser religiosa. Pero resulta ser que todo le viene, eso es la imagen que tengo precisamente atrás ahora en la publicación. Ella soñó en un cierto momento que había una escalera que subía al cielo y había un montón de muchachas que subían y bajaban de aquella escalera, y de ahí le vino a ella porque el deseo de fundar una congregación religiosa para ocuparse de las jóvenes. Pero resulta ser que vive situaciones muy difíciles. Las hermanas la envían a Brescia, a donde una señora que había quedado viuda y queda viviendo, se llamaba Caterina, y estuvo durante un par de años con ella. Luego toma la decisión de hacer una peregrinación a la Tierra Santa, y no ven que cuando iba de camino a Tierra Santa se quedó ciega. Sí, se quedó ciega. Entonces anduvo por los lugares santos, pero no vio nada. Cuando regresa a Brescia, cuando va de regreso, entonces ya puede volver a ver. Usted va a saber qué cosa más rara, ¿no? Pero eso fue lo que le pasó. Y entonces pasa por Roma. De hecho, iba para la Basílica de la Santa Croce, ¿no? A ver la reliquia, como no había podido ver nada allá en la Tierra Santa, entonces quiere ir al menos a ver los clavos del Señor Jesús y todo aquello, la reliquia de la cruz. Y estando ahí, el Papa Clemente, que es Clemente VII, ay Dios mío, Clemente VII, la importancia de Clemente VII, le dice que se quede por ahí, que no se vaya para Brescia, pero ella no, ella decide irse para Brescia, y entonces, como les digo, funda la congregación, allá que no era una congregación, pasa a ser una congregación religiosa después del Concilio de Trento, pero era una compañía de mujeres que se consagraban al servicio y a la educación. Para las Ursulinas se van a dedicar a educar, y esa va a ser su gran tarea. Entonces ya para 1535, entonces un grupito de cerca de 30, incluido ella, pues se comprometen, una especie de votos, pero no son votos porque lo único que hicieron fue anotar en un libro sus nombres, y de esa manera ya se constituyó la congregación. Luego ya, como les digo, después del Concilio de Trento, pues se definió que debían vivir en un convento, y entonces ya se les quitó, porque lo que ella quería originalmente es que vivieran en sus casas, pero sirviendo concretamente a las más necesitadas, en este caso la educación de las niñas. Fue beatificada en 1768 y fue canonizada, fíjense, hasta no se pudo hacer, viene la Revolución Francesa y todo aquello, entonces el proceso se paró hasta 1807, cuando el Papa Pío VII entonces la canoniza. Y bueno, ya les digo, precioso. Ella muere un 27 de enero de 1540. Entonces, bueno, hay que recordar a las Ursulinas, han hecho un trabajo extraordinario a lo largo de la historia de la Iglesia. Miren, es una cosa bella porque ellas son de las primeras congregaciones dedicadas directamente a la formación de las jóvenes.
pienso en mis queridas salesianas, ¿no? Que yo les tengo un grandísimo aprecio porque ellas hacen un trabajo muy lindo y las conozco, son vecinas mías aquí. Y yo sé el trabajo que hacen. Bueno, pero entonces el origen de esta manera de proceder y de actuar está en Santa Ángela de Merici. Bueno, vamos a la lectura del día de hoy. Ya saben, seguimos leyendo la carta a los Hebreos, todavía la próxima semana vamos a seguir haciéndolo. Capítulo 10, versículos del 32 al 39. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautismo tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados, se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo que ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe, destinados a salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, vamos por partes. Ok, fíjense. Parece ser que, y lo que estamos contando aquí en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, que la comunidad efectivamente había sufrido la persecución. Era una comunidad que desde el inicio le tocó afrontar duros y dolorosos combates. Pues judíos convertidos al cristianismo eran mal vistos por los judíos, sus hermanos de sangre, y eran vistos con recelo también por los que eran cristianos venidos del paganismo. Entonces, claro, es una situación difícil, pero no se trata de esa dificultad que puede venir de ahí, sino que fíjense lo que dice, cómo lo describe el autor. Dice que fueron expuestos públicamente, o sea, con insultos y tormentos. O sea, es un ataque frontal. Y bueno, nos pasa en nuestro tiempo, no tanto ataque frontal en contra de la iglesia, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, con el bendito sínodo de Alemania. O sea, es una situación dolorosa, ¿no? Insultos y cosas que van, hombre, por favor, eso no es el camino de la sinodalidad tampoco, ¿eh? Pero bueno, vamos. Luego compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados, que estaban en la cárcel y que fueron despojados de sus bienes. Definitivamente esta comunidad sí que vivió la cruz. Imagínense ustedes, maltratados, aquí el término maltratar en el griego a lo que hace referencia es que fueron golpeados, o sea que físicamente fueron maltratados, despojados de sus bienes, encarcelados y despojados de sus bienes. Es duro. ¿Y qué cuesta? El ganarse el cielo cuesta. Y el que piensa que no, pues no sé qué conciencia tendrá de su cristianismo. Pero miren las palabras de exhortación. Por lo tanto, no pierdan la confianza, porque la recompensa será grande. Lo que necesitan es perseverancia, cumpliendo la voluntad de Dios. Lo decía en estos días, predicando, creo que el martes, el tema de la voluntad de Dios hay que tenerle cuidado, ¿no? Porque es que hay algunos, es que es la voluntad de Dios, y con una actitud un tanto resignada. No se trata de eso, la voluntad de Dios es amor. Entonces, perseverar en el amor, perseverar haciendo el bien. La cita que hace, después, atiendan lo que dice la Escritura. Y es una doble cita, porque está citando lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 26, pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero también cita al profeta Habacuc. Entonces está haciendo una doble cita el autor, porque nosotros no somos de los que desconfían y perecen. Ahí está el tema. Es un llamado a la fe, es una exhortación a la vida de la fe perseverante, una fe arraigada en la voluntad de Dios, a pesar del sufrimiento. ¿Cómo anda nuestra fe en ese sentido? Frente a tanto sufrimiento, frente a tanto conflicto, frente a tanta persecución en contra de la iglesia, por el solo hecho de que, ya les digo, yo solo soy sacerdote y automáticamente ya me tildan de lo que quieran, oigan, es una cosa horrible, pero así es, hay que perseverar. Cada uno de nosotros debe perseverar. Vamos al Evangelio. Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar?
es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, bueno, vamos por partes. Ok. Recuerden, ayer hemos leído parábolas. Hemos leído la parábola de que no se enciende una lámpara para meterle debajo de la cama, sino para que alumbre a todos. Muy bien. Solo que anteayer, como era la fiesta de la conversión de San Pablo, entonces no hemos comenzado a leer las parábolas, porque eso era lo que correspondía, ¿no? Entonces, digamos, el miércoles de la tercera semana, pero no lo hemos hecho, insisto, por la fiesta de la conversión de San Pablo. Entonces, fíjense, viene bien este texto, ¿no? Venía bien esta parábola, insisto, porque no hicimos ayer el texto que correspondía, ¿se acuerdan que les comenté que era Lucas capítulo 10? No, leímos la del día, como tal. Ahora terminan esta primera parte de parábolas. Subrayo dos cosas rapiditas. Primera, y muy importante, un hombre siembra, el hombre echa mano de la hoz. La mostaza, ¿cuándo se siembra? O sea, cuidado, no es que las cosas ocurren de la nada, hay que sembrarlas. O sea, la semilla tiene una potencia, pero hay que sembrarla. O sea, es decir, cuidadito y que pensamos que esto se trata de automatismos que no nos comprometen o que no tienen como origen la voluntad directa y la libertad del hombre. Claro que la tienen. Y hay que tener muchísimo cuidado de pretender funcionar en la vida creyendo que las cosas ocurren en la vida de la gracia de una manera automática. No ocurren así. O sea, hay que sembrar la semilla. O sea, el reino de los cielos se parece a un hombre que siembra, a un hombre que echa mano de la hoz para cosechar. La semilla de mostaza cuando se siembra. O sea, eso es lo primero. Lo segundo, pero es un proceso. El fruto no es inmediato. Por eso el símil de la semilla, ¿no? Esta imagen tan linda, tiene un valor grandísimo, porque nos hace ir viendo el proceso. Es gradual. Usted no puede pretender, apenas sale el primer tallito, jálelo para que salga. No. Tiene que esperar. Entonces el proceso de la vida del rey, el reino se construye con mucha paciencia. A veces no alcanzamos a ver los frutos. Pienso en los proyectos que hacemos a veces en las parroquias, ¿no? En los grupos, y montamos esto y hacemos aquello. Yo en estos días me he estado reuniendo con los grupos en la parroquia y bueno, hacemos planes, ¿de acuerdo? El resultado, el fruto, de repente no lo voy a ver yo, lo verá otro. Y no hay problema con eso, es decir, eso es parte de la vida pero a mí me hubiera encantado que el padre hubiera dicho, no, pues sí, a mí me hubiera encantado, digo yo como coordinador, a mí me hubiera encantado, puede decir un obispo, que yo quería ver aquella obra o aquella otra, sí, sin duda que sí, pero no es nuestro tiempo, usted siembre, usted agarre la hoz, usted lo que tiene que hacer es eso, se acabó, lo demás, ahí verá, fíjense, y luego, me encanta tercer punto, ¿no? Esta manera de explicarlo Marcos. Marcos dice que él hablaba en parábolas y no les hablaba sino en parábolas porque era de acuerdo con lo que ellos podían entender. Qué lindo maestro es el Señor, ¿eh? Nos enseña según lo que podemos entender. Claro, a los discípulos les habla en privado. La relación íntima me hace conocer mucho más, me hace entrar en mayor profundidad. No puedo ser un discípulo del montón, tengo que ser del grupo íntimo del Señor para ir descubriendo ese proceso que poco a poco va gestándose en mi vida. Les invito a hacer oración, pero hoy he querido agarrar esta oración, tomar esta oración que es de la ayuda a la iglesia necesitada, que es la oración por los cristianos perseguidos. Pensando en la primera lectura, ¿no? En todos estos hermanos que han sido, ¿se recuerdan lo que decía, no? Maltratados en la cárcel, despojados de sus bienes, asesinados. Faltó ahí, ¿no? Oremos. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de Santa Ángela de Merici, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.